Bendiciones, hermanos. Agradecemos a Dios por este momento que nos da de poder estar nuevamente juntos, otra vez meditando la palabra juntos. Y me da gusto que hayamos varios. Y también allá en casita, bendiciones, hermanos. Y vamos a orar también para que Dios sea hablando a cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 41. Amén. Dice así: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Creo que la mayoría de nosotros, o si no todos, hemos sufrido circunstancias difíciles, ¿verdad? Hemos pasado por situaciones difíciles. Y ahora, hermanos, vamos a ver cuál es la finalidad de que Dios permita que pasemos esas circunstancias. ¿Cuál es el propósito por lo cual Dios permita que sus hijos, que sus siervos, que los creyentes pasen por estas circunstancias? Y hoy cantábamos ese canto hermoso, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos das de poder meditar juntos tu palabra. Señor, yo te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Danos ese oído sensible, ese oído que sepa escuchar tu voz, y que en esta noche podamos salir satisfechos con tu palabra, Señor. Podamos salir contentos porque tú eres nuestro Rey, Señor, y porque tú nos hablarás en esta noche. Gracias, Padre. Glorificamos tu glorioso nombre. Amén. Bueno, primeramente vamos a ir a Marcos, ahí mismo, pero en el capítulo 1, verso 14. Vamos a ver cuál era la actitud de Jesús en querer enseñar la palabra. Él quería enseñar quién era Él. Y así lo vamos a ir desglosando nuestro tema para llegar al capítulo 4, lo que acabamos de leer. Pero ahorita vamos a ver el capítulo 1, verso 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús se está presentando como ese reino. Y está diciendo que ese tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo que los profetas hablaban en el Antiguo Testamento. Ese tiempo, dice Jesús, se ha cumplido. Ha llegado. Está cerca ese reino. Y Jesús se está presentando como ese reino. Él lo está anunciando y Él es ese reino. Y dice: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Pero si nos vamos a Romanos capítulo 1, verso 16, no iba a leer este pasaje, es un pasaje que la mayoría conocemos, pero vamos a ir por los que no conocen este pasaje. Romanos capítulo 1, verso 16. Nada más la primera parte. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo le está diciendo a los romanos que la salvación es poder de Dios. ¿Para qué dice?
para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Jesús dice, creed en el Evangelio. Entonces, ¿ese Evangelio qué es? Poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para aquellos que han creído, para aquellos que creen. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pero aquí Jesús se está presentando como que creamos en ese Evangelio. Y luego después Jesús va a seguir su ministerio y en el verso 35 al verso 39 dice que Jesús se va de mañana a orar. Y cuando él regresa, dice que Simón y los que estaban con Simón le dicen que todos le buscan. Todos te buscan, como diciendo, ¿dónde estás? Todos te están buscando. Y todos buscaban a Jesús ¿para qué? ¿Será que para escuchar sus enseñanzas? Yo creo que no. Porque dice que la gente se amontonaba porque aún con tocarle eran sanados. Entonces, aquí vemos que algo que podemos ver es algo muy hermoso, ¿no? Que Jesús no pierde la visión. Jesús no pierde el propósito por el cual ha venido. Entonces él le dice, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Qué iba a predicar? El evangelio de salvación, ese evangelio de poder. Vámonos a predicar a esos lugares vecinos, porque para eso he venido. Como que hizo poco caso, ¿verdad? Del regaño que hizo Simón. ¿Dónde estás? Todos te buscan. Pero él no le dio importancia. Él le dijo, vámonos porque he venido a predicar. Vemos a un Jesús que no pierde su misión, no pierde el objetivo. Y el que está haciendo, llevando a cabo el propósito de Dios. Más adelante, estos versos ya los hemos meditado, más adelante en el capítulo 3, Jesús hace una declaración muy hermosa para aquellos que hemos creído. Dice, hermanos, cuando dice en el capítulo 3, verso desde el 31 al 35, va a estar hablando de que su mamá y sus hermanos lo buscan, porque creen que él está loco. Así dice otras versiones, ¿no? Dice, está fuera de sí, está loco. Entonces piensan esto y entonces van a buscar a Jesús. Pero los que le llegan a Jesús y le dicen, tus hermanos y tu madre te buscan. Pero una confesión tan hermosa, declaración tan hermosa que Jesús hace aquí en el 35, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dice Jesús, aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Si recordamos en el bautizo de Jesús, se oye una voz. ¿Y de quién era? Del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Está testificando el Padre que Jesús es su Hijo. Si el Padre está testificando que Jesús es su Hijo y Jesús está diciendo que nosotros somos hermanos de Jesús, ¿qué está diciendo Jesús? Que somos de un mismo Padre, que podemos acercarnos con confianza a Dios Padre, acercarnos con Él con esa confianza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nos está incluyendo en la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Esta es la declaración que Jesús está haciendo en estos versos. Después hace otra declaración. Cuando dice que le preguntan de las parábolas porque no las entienden, dice en el verso 10, mismo capítulo 4, verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, cheque que no nada más eran los discípulos, con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué otra declaración hace Jesús? Que a nosotros se nos ha dado a saber los misterios del reino de Dios. Recuerda cuando Jesús le dice a los discípulos que no estén tristes porque va a venir el Consolador y que Él nos iba a dirigir a los que fuéramos discípulos de Él. ¿Y qué nos iba a enseñar el Espíritu Santo? Dice, les va a enseñar las cosas mías, dice Jesús. Pero Jesús dice que está enseñando las cosas ¿de quién? Del Padre. Estos son los misterios que dice aquí Jesús, de ese reino, para que nosotros podamos entender esa salvación tan grande, esa salvación de poder, podamos entender ese evangelio. Pero Jesús se está refiriendo aquí a sus discípulos. Nosotros también somos discípulos, pero en ese entonces se está refiriendo a aquellos que lo iban siguiendo, no solamente los 12. Porque si nos vamos a Lucas, capítulo 10 me parece, ahí nos menciona que Jesús manda a predicar a 70. Entonces no solamente eran los 12, más estaban escuchando a Jesús. Y aquí vemos que ese misterio es revelado. ¿Hacia quién? Hacia nosotros, que también somos sus discípulos, somos creyentes. Y todo esto nos parece muy maravilloso, grandioso. Somos de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. El Espíritu Santo nos revela esas cosas ocultas. Y esas son las que nos da firmeza en nuestra salvación. ¡Ay, qué hermoso!, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando estamos pasando por tribulación, por dolor, por angustia? Hoy en día hay mucho eso. Y parte de la iglesia también está padeciendo. Y nos duele, como cuerpo de Cristo nos duele que nuestros hermanos estén padeciendo. Pero es parte del propósito de Dios. Tiene una finalidad en que lleguemos a padecer, hermanos. Y ahora sí, entramos a nuestros versos que vamos a compartir en el capítulo 4, verso 35 en adelante. Vamos a ver cómo es Jesús aquí. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice Jesús: pasemos al otro lado. Es una orden. Jesús le está diciendo a los discípulos: vamos al otro lado. Pero algo que podemos notar aquí, dos actitudes de Jesús. Primero dice: vamos, vamos a cruzar. ¿Sí? Pero algo que Jesús hace es que también está en la barca y también va con ellos. Dice que en el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. La creciente yo creo que no estaba muy despacio, ¿verdad? Porque recordemos que los discípulos, algunos eran pescadores y muchas veces quizás se habían enfrentado a esta situación. Pero para que estuvieran con esta angustia que vamos a ver luego, creo que sí estaba feo, ¿no? La situación que estaban viviendo. Aunque Jesús fuera en la barca, hermanos, aunque Él fuera en la barca, eso no significa que no iban a sufrir. Jesús nos hizo parte de su familia. Jesús nos incluyó en su familia. Dios es nuestro Padre. Pero no por eso no vamos a padecer. Vamos a sufrir. De una o de otra manera, vamos a sufrir. Dice en el 38, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Muchas veces, hermanos, nosotros reaccionamos de esta manera. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor, muchas veces le faltamos el respeto a Dios, que es nuestro Rey y nuestro gobierno. Y le cuestionamos y le decimos, ¿por qué así? ¿Por qué lo permites así? Porque nos sentimos angustiados, nos sentimos desesperados y tomamos esta actitud de los discípulos. En medio de, parecía que el agua nos llega al cuello, ¿no? Ellos también, en esa tribulación, en esa marea alta. Dice que se les estaba metiendo el agua en el barco. Llegan y van a despertar a Jesús. Pero mire cómo llegan. Dice en el 39, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar. Es el 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí marca una vez maestro, pero en Lucas marca 2 veces. Maestro, maestro, ¿no te importa nuestra condición? ¿No ves que estamos pereciendo? ¿O es que no te importamos? Es lo que les decía, que muchas veces reaccionamos de esa manera. Pareciera que Dios está durmiendo. Pareciera que Dios no nos contesta. Oramos y no nos contesta. ¿Por qué? Porque estamos esperando una contestación favorable, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver cuál es la finalidad de que tengamos que padecer como creyentes. Parece que lo que acabamos de leer era algo especial, ¿no? Jesús solamente en particular a los discípulos les enseñaba las parábolas. Parece que les dice, ustedes si hacen la voluntad del Padre, de Dios, son de mi familia, ¿sí? Ustedes está revelado el misterio de Dios, del reino de Dios. Parece que hay algo especial para ellos. Pero cuando llegamos a este punto, no nos parece. Pero es necesario, hermanos. Jesús se levanta en medio de la tempestad y le dice a la tempestad, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús llega a poner esa paz, esa tranquilidad. Y no deja de regañarles. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, nosotros también, cuando vamos a la palabra y nos comportamos de esta manera, ¿qué hace Dios? Hace lo mismo. Nos consuela, pero también nos regaña. También hay jalones de oreja. Esto que hiciste no fue correcto. Ve y pide perdón. ¿No los ha mandado a ustedes? ¿Verdad que sí? Ve y pide perdón. Porque lo que hiciste no estuvo correcto. Nos jala la oreja. Pero también, ¿qué hace? Se revela nuestra vida, nos está revelando. Y al verso que quiero llegar, hermanos, es en el 41. Entonces, dice, temieron con gran temor y decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos llegaron a ver esa maravilla de Dios. ¿En medio de qué? En medio de las circunstancias. En medio de la situación difícil, llegaron a ver el poder de Dios, de Jesús. Recordemos, Jesús se viene revelando. Y aquí se está revelando como quién, hermanos. Vamos a Salmos, capítulo 89. Capítulo 89, verso 8.
¿Ya? Dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová? ¿Quién es poderoso? Jehová. Jehová es poderoso, dice. Y tu fidelidad te rodea. Pero checa el 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. ¿Qué dice quién es Jehová? Es poderoso. Y Él sosiega o pone calma, ¿dónde? En la braveza del mar. Tiene ese poder Jehová. Este salmo lo conocía Pedro, porque Pedro en Hechos va a declarar este salmo, aunque no lo que estamos leyendo, declara el capítulo 1, capítulo 89, verso 1, sobre el pacto, ¿no?, de David, presentando a Jesús, ¿sí? Cuando le dice a Pedro que están borrachos porque están llenos del Espíritu Santo, y entonces Pedro empieza a hablar, entonces hace mención de esto, que se está cumpliendo la venida del Mesías, cuando Dios había dado la promesa que venía de David, del linaje de David. Entonces esto Pedro lo sabía. No es lo que hace mención del siervo, del Mesías, pero conocía el 89, el Salmo 89, sí, conocía. Y por eso, hermanos, no solamente Pedro, sino los judíos conocían este salmo. Entonces, cuando hacen esta declaración, dice en el 41 de Marcos, entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dice que temían con gran temor. Esto significa que había un respeto. No podían entender cómo un hombre que iba con ellos, de sangre, de carne como ellos, podía hacer las maravillas de un Dios poderoso. Entonces eso no puede caber en la mente de estos judíos. Y por eso dice: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta era la finalidad, hermanos, de que Jesús permitiera, o Él mismo los llevara al mar y allá sufrieran esa situación tan difícil. Era difícil, hermanos, lo que estaban pasando ellos. En realidad, si el barco se estaba hundiendo, porque ellos no hubieran clamado así, tan desesperado, siendo ellos pescadores y enfrentándose a esos mares, a esas profundidades. Pero clamaron así porque realmente estaban en una situación difícil. Pero ¿cuál era la finalidad? Que Jesús se revelara. ¿Quién era Él? Que Él se mostrara con esa esencia de mismo Dios. Y así que iba a pasar con los discípulos. Iban a tener más fe, porque acuérdense, van en un proceso. Van ellos en un proceso, igual que nosotros. Pasamos por circunstancias difíciles, pero vamos en ese proceso. Podemos ver a Dios ahí, en medio de las circunstancias. Dios no está fuera de nuestra barca. Dios está adentro. Pero está permitiendo las situaciones difíciles porque quiere que le conozcamos. Si vamos a Corintios capítulo 10, vamos a leer nada más unos versos. 11, 13, hermanos. 1 Corintios 10, verso 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No te está prometiendo Dios que te va a quitar las circunstancias difíciles, el dolor, el sufrimiento. No te está prometiendo esto. Te está prometiendo que si tú tienes comunión con Él, entonces encontrarás la salida. ¿A través de qué? De esa relación que tienes con Él, en oración, a través de la palabra. ¿Qué vas a encontrar ahí? La salida. ¿Para qué? Para soportar esa tentación, esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento. Pero solo ¿cómo? A través de una comunión con Dios, a través de la oración, a través de la palabra. Vamos a poder soportar, porque no dice que nos va a quitar esa tentación, sino que dice que nos va a dar la salida, y la salida es a través de esa comunión, que en medio de la circunstancia pueda doblegar mi yo y deje que Dios obre en medio de esa situación. Deje de renegar y que sea Dios llevando a cabo su propósito, que pueda yo llegar a conocer a ese Jesús o a ese Dios. Esa es la finalidad de las luchas que nos hace pasar. Ahora, aclaro, no toda la vida vamos a estar en luchas, en situaciones difíciles. No, Pablo mismo dice que él sabe vivir con abundancia y sin abundancia. Él pudo disfrutar las cosas, lo material, pudo disfrutarlo, pudo gozarse. Pero cuando nos encontremos en esta situación, tenemos que negarlo. Con sobrada razón Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa esto? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo y sígueme. Esta, hermano, es la finalidad, es el propósito de los sufrimientos que los cristianos llegamos a pasar. Que a través de la circunstancia podamos ver a Dios. A través de la circunstancia podamos conocer quién es nuestro soberano y aprendamos a depender de Él. Porque muchos hermanos están pasando por esta situación, por situaciones muy difíciles. Problemas económicos, problemas familiares, problemas consigo misma, problemas matrimoniales. Muchos pasan esto, o problema de enfermedad. Hay tensión y no nos dejamos reposar y creer que Jesús está en nuestra barca y que no nos va a dejar. Él está ahí, hermano. Deje que Él ponga esa bonanza, esa tranquilidad, esa paz. Deje que Él le muestre lo que Él le quiere revelar a través de esas circunstancias. Yo les dejo con este pensamiento, hermanos, y esperando que Dios sea llevando a cabo su propósito en medio de todos esos sufrimientos que muchos hermanos están padeciendo. Vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder escucharte. Señor, podemos ver, Padre, que tú nos haces, Señor, parte de tu familia, que nos dices quién es nuestro Padre, de dónde venimos, quiénes somos. Pero también, Señor, nos muestras que vamos a pasar dificultades como hijos tuyos. Pero también nos muestras que en esa barca que a veces sentimos que se está hundiendo, no estamos solos. Tú estás ahí, Padre, acompañándonos. Solamente rogamos que nos ayudes para que podamos poner nuestra confianza plena en ti, Padre. Depositarnos completamente en ti
Y como el canto que cantábamos, sea real en nuestra vida, diciendo que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque andemos en valle de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. En medio de la tribulación, tú gobiernas nuestra vida. Señor, gracias. Toma el control de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, poderoso Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.